La pulpería quiteña. Próximas chullerías y más. ¿Se imaginan ustedes que hace 400 años en Quito les podían desterrar de la ciudad si no conseguían un empleo? Ali Punja, Ali Chishi, Ali Tuta, Mashikuna. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos chiriciques del mundo. ¿Cómo están? Vean cómo me les baila, cómo les trata la vida. Aquí pues una vez más el chiricique, su pana, su brother, su yunta, su cualquier cosa, su guía, su turismo loco de confianza como siempre, esperando que se encuentren todo bien, todo chévere, todo fino, todo belleza, todo belleye, todo billuyo, todo chévere, todo posi, todo bien, porque el día de hoy he venido como siempre con una nueva curiosidad, con una nueva historia, con una nueva anécdota, con un nuevo relato de este lindo Quito, de esta linda ciudad. El día de hoy he venido con un video un tanto distinto en cierto punto, un tanto diferente a los temas que normalmente suelo contarles o que normalmente ustedes estén acostumbrados a escuchar de mi parte. Pues bueno, no es un secreto que estos últimos meses, este último año han sido tiempos difíciles, no solamente en el ámbito de la salud, sino también económicamente hablando. Pues gracias a todos estos acontecimientos como tal, al menos yo he logrado escuchar últimamente mucho un término en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, en la televisión, en el periódico, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo término que, bueno, tiene que ver justamente con el desempleo, que tarde o temprano todos hemos pasado, todos hemos conocido, en algún punto de nuestras vidas se nos puede hacer familiar. A ver, el desempleo es un fenómeno social presente en los estratos medios y bajos de una sociedad. Según las estadísticas, solamente en Ecuador, alrededor de 532,000 personas se encontraban sin empleo, solamente para el mes de mayo del año 2021. A esto sumémosle todos los meses de confinamiento a raíz de la pandemia, que bueno, como todos sabrán, gracias a eso mucha gente perdió su empleo o simplemente se fue a la quiebra en sus pequeños negocios o peor aún en sus pequeños emprendimientos. Esto a su vez ha ido aumentando la delincuencia en un número considerable y lamentablemente las leyes no es que nos favorezcan del todo, por lo que a más de todos los problemas que ya existen y con los que tenemos que lidiar, la delincuencia nos da un motivo más de preocupación en nuestro día a día. Pero, ¿será que esto del desempleo, que en ciertos casos conlleva a un problema aún más grande como lo es la delincuencia, siempre ha sido así? O al menos aquí, en lo que es el actual Ecuador. Verán, hace un par de videos ya, de hecho creo que ya es como hace un año que subí ese video, les comentaba sobre cómo eran los robos en el Quito antiguo. Porque claro, esto siempre ha ocurrido y seguirá ocurriendo por el resto de los tiempos. Lo interesante es que en estos tiempos antiguos, la forma en cómo robaban era un tanto distinta, un poco más interesante de hecho, porque bueno, lo hacían incluso con unas técnicas medias extrañas,
por ahí les comenté que utilizaban polvo de huesos humanos también. Así que si quieren ir a ver ese video, les recomiendo que también lo vean para que puedan complementar y entrar un poquito más en contexto de a qué me estoy refiriendo con esto de la delincuencia. Retomando la idea inicial, el desempleo no es cosa de estos tiempos actuales como les iba diciendo. Obviamente no. Teniendo en cuenta hoy en el año 2021, si retrocedemos un poquito el tiempo, hace unos 50 o 60 años más o menos, el desempleo como hasta el día de hoy era el pan de cada día. Pero bueno, los quiteños ante esta situación de desempleo y desocupación optaban por otras formas, dedicándose a practicar algunas actividades para quizás solamente así pasar el rato y distraerse, o quizás no tanto. En lo personal, yo he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente adulta ya de edad considerable. Y lo curioso es que todos, absolutamente todos, o al menos la gran mayoría, concuerda en el mismo punto, de que pese a la falta de empleo, hace unos 40 o 50 añitos más o menos, como les iba comentando, la delincuencia no era un problema, al menos aquí en lo que es Quito. Pues me comentan que la gente solía caminar por las noches, por la Plaza Grande y cualquier lugar de la ciudad sin problema alguno. Es decir, que no pasaba nada, al menos en la mayoría de los casos. Pero que lastimosamente todo eso ya cambió, todo eso se terminó, todo eso se acabó. Pero la pregunta es, ¿a qué se dedicaba la gente sin empleo en estos mismos tiempos? Como alguna vez les he comentado en videos anteriores, una particularidad del ecuatoriano, especialmente del quiteño, y más aún de un chulla, comentan que a un verdadero quiteño no le faltaba ingenio y le sobraba inventiva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para el año de 1965, si nos trasladábamos hacia el famoso Parque El Ejido, ese era el lugar donde se reunía aquella gente sin una fuente de empleo y que para distraerse un poco jugaban la baraja, por ejemplo. Otros se iban a lo seguro, apostándole al rummy o al 40, para de esta forma llevar un pan hasta la mesa del hogar. Pero bueno, en otras ocasiones, si lo que les gustaba era más la técnica y el ejercicio, los quiteños se iban por un famoso juego de bolas o canicas, hasta la llegada del clásico boli, y terminar la tarde con el hábito de la codicia sin darse tiempo de buscar más trabajos. Como verán, esto se ha ido dando desde hace tiempos muy antiguos, pues a la gente hasta el día de hoy se los puede ver en los parques, como les digo, en el Ejido, en la Alameda, en las canchas barriales, las canchas de tierra, en cualquier lado, jugando, haciendo sus apuestas, ganando sin hacerle ningún daño a nadie. Pero ¿y si les digo que exactamente hace 472 años, antiguamente en la ciudad de Quito, el Cabildo aprobó una orden para que la mayoría, por no decir todos los vecinos de la ciudad, debían conseguir un oficio, inscribirse y justificar cuál era porque de lo contrario habrían serias consecuencias? Así es, todos debían conseguir oficio, tal como lo acabas de escuchar. Resulta que para un mes de agosto, en la fecha 8, pero en el año de 1549, a raíz de un levantamiento indígena, el Cabildo llamó a que se aprestaran a enrolarse voluntariamente para castigar a los amotinados, a todos cuantos estuvieran en condiciones de empuñar las armas. Pero ante este pedido, muchos de los castellanos se refugiaron
en los conventos e iglesias, por lo que el cabildo indignado dispuso que quienes no se consideraban como soldados se inscribiesen en el plazo de 3 días, indicando el trabajo u oficio que ejercían, con penas al no cumplirlo, del destierro perpetuo del país, porque nadie vivirá en Quito que no tenga oficio. Es decir, que como una forma de parte del cabildo de ponerles en jaque a todas estas soldados que debían ser castigados, obligó a todo el mundo a conseguir empleo, a justificar cuál era para así poder encontrar a los culpables y poderles castigar. Es decir, que les puso prácticamente en jaque, a mi opinión. Y lo curioso de esto es que, bueno, las consecuencias era prácticamente el destierro definitivo de la ciudad, que no podías volver a tu hogar. ¡Qué loco! Como en todo, siempre hay unitos que son llevados por el mal y no acataban las órdenes que se establecían, y como ya les había dicho antes, el desempleo en muchos casos suele llevar un problema aún más grande como la delincuencia. Resulta que para el año de 1575, una vez aprobadas por la Real Audiencia, el Cabildo dictó sus ordenanzas contra quienes asaltaban y robaban las huertas de la ciudad y los frutales de Pomasqui y Guayabamba. En dichas ordenanzas se menciona a las viñas, lo que significa que en el valle de Pomasqui llegaron a producirse, sin que conozcamos su calidad. El castigo fue pregonado de la siguiente manera: 12 pesos de plata de multa a los españoles y mestizos casados o de presunción, y al mestizo, negra, negro o mulatos e indios, 6 pesos de multa y 100 azotes, doblándose las penas en la segunda ocasión, las que seguirían aumentando en las reincidencias. Como se puede ver, para aquellos tiempos ya comenzaban a existir este tipo de ordenanzas, que bueno, actualmente quizá podrán ser vistas como salvajes o muy fuertes quizá. Pero esta era la forma en la que antiguamente trataban o se daban formas para poder mantener la paz en la antigua ciudad. Y bueno, chiriciques, hasta aquí llega este curioso relato, estos curiosos relatos, mejor dicho, de cómo era la vida antes, cómo se vivía el desempleo, cómo se las ingeniaba la gente para conseguir dinero en aquellas épocas. Y obviamente hace 400 años, si no tenías un empleo, te podían botar, desterrar de tu ciudad, de tu propio hogar. Qué loco, la verdad. No me quiero imaginar si ese tipo de ordenanzas se dan actualmente aquí en Quito, en Ecuador. Lo malo es que lastimosamente se está dando. Últimamente se ha comenzado a ver que muchos ecuatorianos están emigrando hacia el exterior, hacia otros países, para buscar un empleo y una fuente para sustentarse a sí mismos y obviamente a su familia. La verdad es un tema muy difícil y muy complicado a tratar, que bueno, lo único que les puedo decir es que si estás atravesando por este tipo de situaciones, mandarles mucha fuerza, mucha buena vibra de mi parte, y pues como siempre, mañana será otro día y todo va a salir bien. Solo hay que meterle ñeque nomás. De Shunko a Shunko, espero que les haya gustado. Como siempre, no se olviden de que cualquier duda, comentario, sugerencia, insulto, trauma, fetiche o donación la puedes dejar aquí abajito en la cajita de comentarios. Yo los estaré recibiendo con mucho gusto y los estaré leyendo a todos ustedes, claro que sí. Y pues chiriciques, sin nada más que decirles, les esperamos en el próximo capítulo para seguirles mostrando el lado yucho de Quito, el lado yucho de la vida de los quiteños de antaño, solamente con el chiricique, solamente con Chiricique Quitours. Pagaracho.
Paso por aquí nada más para decirles que pronto retomaremos las exploraciones y los recorridos por los lugares más interesantes de Quito. Así que si no te los quieres perder, puedes compartir el video, puedes suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales donde les estoy compartiendo las buenas nuevas. Paz para todos.